Para noviembre, la fase activa de la guerra en Ucrania terminará. Esta es una declaración de Volodymyr Zelensky. ¿Y recuerdan cómo no hace mucho su principal negociador y secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, viajó a unas negociaciones secretas y cerradas tanto con la delegación estadounidense como con los europeos? Pues bien, hoy surgieron detalles extraoficiales sobre las negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania, que impulsaron a Volodymyr Zelensky a declarar que para noviembre terminará la fase activa de la guerra en Ucrania. Zelensky declaró recientemente que Rusia, desde finales del año pasado, está perdiendo la iniciativa en el campo de batalla en Ucrania, lo que acerca la posibilidad de terminar la guerra. Y fue precisamente en este contexto que Zelensky hizo la declaración de que para el invierno se tomará una decisión importante sobre el frente. Y de repente apareció una declaración de un alto funcionario de la Casa Blanca diciendo que después del fracaso de las negociaciones con Irán, Donald Trump volverá a buscar una victoria rápida. A él le gustan las victorias militares y diplomáticas rápidas, sin embargo, ahora ha llegado a un callejón sin salida en el escenario internacional. Anteriormente, el propio Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, se quejaron de que estaban cansados de perder el tiempo en interminables negociaciones sobre Ucrania. Los rusos también declararon que ellos también están cansados de las constantes visitas de Steve Witkoff a Moscú, que no llevan a nada. Pero ahora, tras el fracaso en Irán, Trump necesita críticamente alguna victoria para las elecciones al Congreso en noviembre. Y ahora los expertos señalan que Donald Trump nuevamente se ha enfocado en Ucrania, para al menos encontrar una manera de lograr un alto el fuego en el frente y presentar esto como su victoria personal. Y como se ha sabido, Trump incluso ya le está pidiendo personalmente a Xi Jinping que lo ayude con esto a cambio de concesiones sobre Taiwán. Me llamo Alexei Pichi y vamos a discutir este tema juntos. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, le den like al video, dejen cualquier comentario para apoyar este canal de YouTube y también se suscriban a mi canal de Telegram, Pichi News. El enlace está en la descripción de este video. Entonces, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró recientemente que Rusia, desde finales del año pasado, está perdiendo la iniciativa en el campo de batalla en Ucrania, lo que acerca la posibilidad de terminar la guerra. A continuación, su cita. Ahora han comenzado a atacarnos con intensos bombardeos de misiles. La razón principal por la que lo hacen es porque están perdiendo en el campo de batalla. En un mes no pudieron ocupar más territorio del que perdieron durante ese mismo mes. Según él, la situación actual abre una ventana para negociaciones de paz. Cito de nuevo. Antes del invierno necesitamos encontrar una manera diplomática de sentarnos y hablar. Pero eso depende de la presión sobre las autoridades, sobre Vladimir Putin. La presión en su sociedad, la presión de las sanciones, no levantarlas, sino imponer nuevas. Eso está bien, es el camino diplomático. En las negociaciones con Rusia deben participar los países de Europa, en particular el Reino Unido, Francia y Alemania. Sin embargo, para esto es necesario que Moscú esté dispuesta a dialogar con Ucrania y Europa. Y aquí les recuerdo que antes, fuentes de The Economist en el gobierno de Ucrania informaron que Zelensky, por el contrario, ordenó prepararse para 2 o 3 años más de combates antes de un acuerdo. Según ellos, a principios de año en Kiev esperaban que las negociaciones con la mediación de Estados Unidos pudieran llevar a un acuerdo temporal. Al mismo tiempo, Kiev estaba dispuesto a discutir la retirada de tropas del Donbass bajo la condición de una retirada mutua de fuerzas. Mientras que el Kremlin exigía la retirada unilateral de las Fuerzas Armadas de Ucrania y se negaba a aceptar garantías de seguridad para Ucrania que implicaran el despliegue de militares de otros países. El 22 de mayo, Estados Unidos anunció el cese de su participación en el proceso de negociaciones. Pero también hay otra cara de la moneda. Vladimir Putin, por el contrario, en el último mes ha declarado 2 veces que las hostilidades terminarán pronto, explicando esto por el avance del ejército ruso en el frente. Al mismo tiempo, señaló que los contactos sobre Ucrania con los estadounidenses se mantienen, pero no se están llevando a cabo negociaciones plenas. Antes de esto, la Agencia de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Estados Unidos informó que las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron, por primera vez desde 2023, liberar alrededor de 400 kilómetros cuadrados de territorio durante la ofensiva. Pero en cuanto a la postura de Vladimir Putin, esa es exactamente su posición y no es casualidad. El asunto es que, después del fracaso de la contraofensiva de Ucrania en 2023, la invasión a gran escala de Rusia entró en un ritmo predecible de ofensivas de verano e invierno, entre las cuales la presión disminuía mientras las unidades rusas realizaban rotaciones y reagrupamientos.
A primera vista, este año, el año 26, no es muy diferente. La misma tendencia, ofensivas de verano e invierno, entre ellas rotaciones, reubicaciones y así sucesivamente. Eso es, pero con el paso de la primavera al verano, justo ahora, los militares ucranianos a lo largo del frente vuelven a observar un aumento constante en el número de ataques rusos e intentos de penetración. Y aquí se hizo evidente que algo sí ha cambiado. Aunque los ataques de drones y los bombardeos siguen siendo constantes, la eficacia de combate de los rusos está disminuyendo, mientras que Ucrania en el año 2025, por el contrario, ha creado más de una decena de cuerpos de ejército, uniendo brigadas. Esto mejoró la preparación de los reclutas, ya que ahora son entrenados por los mismos comandantes que los llevan al combate. En ese momento, las Fuerzas Armadas de Ucrania también mejoraron la coordinación entre la infantería, los drones, la artillería y los vehículos blindados. Estos métodos de combate combinados permitieron realizar rotaciones, avanzar en Kupiansk y Guliáipole, manteniendo al mismo tiempo pérdidas mínimas en comparación con las rusas. Además, las unidades ucranianas de drones, las fuerzas de sistemas no tripulados, intensificaron los ataques de alcance medio, destruyendo la logística rusa a una distancia de hasta 150 kilómetros de la línea del frente. Sobre esto tuve un episodio aparte, así que vayan y véanlo, por favor. Ahí precisamente expliqué cómo ahora las Fuerzas Armadas de Ucrania han adoptado la táctica de destrucción total de la logística rusa en la retaguardia, en los territorios ocupados. El reconocimiento intensivo ha complicado el suministro de las tropas rusas y les ha quitado la posibilidad de concentrar fuerzas para asaltos poderosos. La habilidad táctica y las nuevas reformas permitieron a los militares ucranianos superar este declive de los años 2024 y 2025, y como resultado, ya en los primeros meses del año 2026 se observó un flujo neto positivo. De nuevo personal en las unidades de combate. A diferencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las tropas rusas, por el contrario, empezaron a perder eficacia en el campo de batalla debido a un conjunto de factores. En 2024 y 2025 la ventaja de Rusia se mantenía gracias a enormes reservas y poder de fuego. Pero la táctica de estos asaltos locales llevó a la pérdida de alrededor de 23,000 militares cada mes durante todo el año 2025. En 2026 esta cifra aumentó a más de 30,000. Como resultado, por primera vez en todo este tiempo, Rusia empezó a perder más soldados de los que podía reclutar por contrato. Además, si antes la artillería y las bombas compensaban la débil preparación de la infantería, ahora la situación ha cambiado. El campo de batalla se ha convertido en una franja de desplazamiento de fuerzas de unos 30 kilómetros de ancho. Esta es la misma que los militares llaman la zona de muerte. Los mapas de los planificadores rusos reflejan mal esa realidad, por lo que las órdenes del cuartel general difieren de la práctica y la coordinación de los ataques se vuelve cada vez menos efectiva. Y en este contexto, todas las miradas volvieron a dirigirse hacia los Estados Unidos de América. El New York Times escribe que Donald Trump está muy cansado de las negociaciones sobre Ucrania, ya que no le han traído una victoria rápida. Los rusos, por su parte, también declararon que están cansados de estas visitas periódicas de Steve Witkoff y Jared Kushner a Moscú. Rusia quiere un proceso diplomático estable con 1 millón de grupos de trabajo y reuniones regulares. Además, Moscú quiere que Washington le envíe a su embajador y, bueno, básicamente se puede hablar durante meses, llevar a cabo estas negociaciones en algunos grupos de trabajo. Pero aquí, inesperadamente, lo que puede ayudar a Ucrania es el callejón sin salida de Donald Trump en la guerra con Irán. El asunto es que, como saben, Irán declaró recientemente que finalmente se retira de las negociaciones con los estadounidenses. Pero incluso si suponemos que Estados Unidos e Irán logran llegar a un acuerdo para abrir el estrecho de Hormuz, Irán de todos modos dejará el futuro de su programa nuclear y de misiles en el mismo nivel que tenía antes de que comenzara la guerra. Irán entiende perfectamente la renuencia de Donald Trump a reanudar acciones militares a gran escala y por eso puede prolongar las negociaciones durante meses o incluso años, como sucedió con las administraciones anteriores. Irán sabe cómo hacerlo y en consecuencia no se prevé ningún acuerdo de paz en el corto plazo. Además, entre los problemas de Donald Trump también se encuentra la Franja de Gaza. A muchos ya se les había olvidado un poco esto, se lo voy a recordar. El presidente de Estados Unidos hablaba con entusiasmo sobre un cierto plan de paz de 20 puntos que comenzaba con el desarme del grupo Hamas, la creación de fuerzas internacionales de estabilización y, en última instancia, la transformación de la Franja de Gaza en, como él mismo lo expresó, un territorio brillante de torres de oficinas de cristal y complejos turísticos junto al mar.
Sin embargo, han pasado 8 meses desde entonces y no ha cambiado absolutamente nada. Y ahora, cada vez más asesores de Donald Trump le susurran al oído que la guerra de Rusia contra Ucrania está madura para terminar. Dicen que el ánimo en Moscú ha cambiado, el campo de batalla ha cambiado porque los ucranianos al menos han congelado la línea del frente, los problemas económicos en Rusia están aumentando y también crece cierto descontento político. Dentro del Kremlin se están llevando a cabo conversaciones sobre cómo presentar todo esto como una victoria. Y Trump necesita urgentemente algún tipo de victoria para las elecciones intermedias al Congreso en noviembre. Y es precisamente por eso que Trump podría intentar aferrarse a este conflicto, para intentar establecer un alto al fuego en Ucrania y mostrar que realmente detuvo al menos un conflicto. Y antes de las elecciones decir, miren, todo está en proceso. Irán está en proceso, la Franja de Gaza está en proceso. Yo dije que iba a resolver lo de Ucrania, pues aquí está, lo resolví. Y es precisamente esta lógica la que ahora impulsa a Volodymyr Zelensky a declarar que precisamente para noviembre hay una oportunidad de llegar a un acuerdo para terminar la fase activa de esta guerra. Aquí lo voy a dejar. Su opinión, sus conclusiones, escríbanlas en los comentarios de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Además, suscríbanse a mi canal de YouTube exclusivamente en ucraniano. Es el nuevo canal de Alexei Pechi. Si quieren recibir noticias en ucraniano, el enlace está en la descripción. No olviden suscribirse. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.